Muy bien, pues de mi parte también darles la bienvenida, eh, expresarles la ilusión que me hace el que podamos estar reunidos en este momento, pues personas de distintos países, veo rostros muy queridos de Colombia, de República Dominicana, de España, de Canadá, de México. Me da mucho gusto y tengo mucha esperanza en que con lo que cada uno vamos poniendo de nuestra parte, vayamos construyendo esta posibilidad de un mundo mejor para todos, que a eso va enfocado el tema de la grandeza, como quisiera proponérselos dentro de un momento. Del tema de la grandeza quisiera decirles que no es un tema que haya surgido de los libros, una inspiración teórica, sino que es de alguna manera el resultado de una búsqueda que ha durado toda la vida. En este esfuerzo por ir encontrando una manera de vivir que realmente merezca la pena. Afortunadamente, luego hemos ido encontrando marcos teóricos que nos van confirmando que estas intuiciones que nosotros hemos venido acopiando tienen sentido y que al final merecen la pena de conocerse y de difundirse, ¿no? Y sin mucho más preámbulo, entonces, permítanme compartir la pantalla y con ello empezar la presentación que quisiera compartir hoy con ustedes. Me gustaría asegurarme que todos pueden ver en la pantalla la portada que pone Vivir desde la grandeza. Muy bien. Si el título de esta conferencia es Vivir desde la grandeza, habría que detenernos un momento para pensar y qué significa eso de la grandeza. Les comparto que yo vivo en España desde hace unos 6 años aproximadamente, siempre he estado muy cercano a la cultura española. Y con frecuencia cuando aquí se habla de la grandeza, de inmediato se hace referencia a algo que tiene que ver con la realeza, con las familias nobles. Y me es importante aclarar esto porque la propuesta que nosotros hemos venido generando de este término, pues tiene poco que ver con esta otra acepción. Está mucho más cercano a otras propuestas, a otras definiciones que evocan desde el término de la grandeza lo más sublime, lo mejor que tiene la naturaleza humana. Me gustaría que para hacer esta reflexión pudiéramos partir en un primer momento de contemplar por unos instantes la realidad por la que está atravesando nuestro mundo en estos momentos de nuestra historia. Me gustaría que pudiéramos hacer hoy una reflexión situada, contextualizada, y para ello es que les pido que me ayuden en este ejercicio sencillo a pensar en cuál es la realidad que está viviendo nuestro mundo en estos tiempos por los que estamos atravesando. Para ello quiero proponerles una dinámica muy sencilla. Me gustaría que cada uno de ustedes pensara, o si tiene algo con que anotar, un bolígrafo, un lápiz y un pedazo de papel, que pueda anotar en este momento las 3 palabras que desde su punto de vista mejor definen la realidad que vive nuestra comunidad humana. En este momento, esta comunidad la formamos algo en torno a los 7.300 millones de personas. ¿Cuáles son las palabras que te parece que mejor definen la realidad? Imagínatelo de otra manera. Hay una persona que está absolutamente desinformada, no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Se encuentra contigo, te confiesa que nunca lee un periódico, jamás oye una noticia, tiene mucho tiempo de no salir a la calle, de hablar con nadie, y entonces te pregunta a ti si tú puedes comentarle qué es lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Qué palabras utilizarías para ayudarle a entender lo que vive en este momento la comunidad humana? Piénsalas por un momento y te pido que si puedes, por favor, las anotes en un pedacito de papel. Te pido que puedas ahora formularte una segunda pregunta, que en realidad es muy parecida a la primera, pero tiene un foco diferente. Lo que te pido es que ahora puedas pensar en las 3 palabras que utilizarías para definir la realidad que se vive en tu país,
ya sea que vengas del Perú, de la República Dominicana, de Colombia, de México, de España, de Canadá. ¿Cuáles son las 3 palabras que desde lo que tú sabes, lo que tú conoces, mejor definen la realidad que se vive en tu país? ¿Cuáles serían esas palabras? Escríbelas y si no tienes con qué escribir, piénsalas y te pido que las retengas en tu memoria. Y ahora, por último, quisiera pedirte que nuevamente te plantearas la misma pregunta, pero nuevamente cambiando el foco de la pregunta. Ahora lo que te pido es que puedas pensar en cuáles son las 3 palabras que utilizarías para reflejar lo que desde tu punto de vista vivimos las personas que formamos esta comunidad humana. Imagínate que vas por la calle caminando en este tiempo con tu mascarilla y con las distancias que hay que guardar y vas viendo los rostros de las personas que te vas encontrando y vas tratando de imaginar qué pasa por sus corazones. ¿Qué palabras son las que se vienen a tu mente para describir, para definir lo que te parece que ocurre en su interior? Es un tiempo en donde la gente vive con alegría, con tristeza, con ilusión, con miedo, con zozobra, con incertidumbre. ¿Cuáles son las palabras que utilizarías para definir lo que vivimos la mayoría de las personas en la mayoría de los países que vivimos en esta comunidad humana? Escríbelas por un momento y si no tienes con qué escribirlas, te pido que las pienses y las retengas en tu memoria. Bien, ahora lo que te voy a pedir es que me ayudes en un ejercicio. Yo no sé si estás familiarizado con la plataforma Zoom, que es la que estamos utilizando en este momento. Nos permite hacer uso de esto que llamamos un chat. Este lo puedes activar en la parte inferior de la pantalla. En la parte central hay un icono verde y junto hay un icono que pone chatear. Si tú pinchas ahí en chatear, se abre del lado derecho de la pantalla un chat y te pido que en este momento lo podamos utilizar. Te pido que lo vayas usando en este ejercicio que quiero proponerte. Les voy a pedir que durante los próximos 20 segundos, medio minuto a lo sumo, podamos escribir la palabra o las 2 o 3 palabras que pensamos o escribimos para la primera pregunta, únicamente la primera pregunta. ¿Qué te parece que está viviendo en este momento la comunidad humana en su conjunto? ¿Qué palabras utilizarías? Les pido que por favor escriban en el chat. Vamos a dar unos 15 o 20 segundos. Ahí viene crisis, miedo, hastío, cambio, pandemia, oportunidad, miedo, cambio, aislamiento, incertidumbre, caos, esperanza, incertidumbre, cambios, crisis, pandemia, transformación, crecimiento, dolor, optimismo, emoción por un cambio, cambio, incertidumbre, reparto desigual. ¿Alguna que no hayas escuchado y que te parezca particularmente relevante y que hubiera que considerar? Tenemos oportunidades, indiferencia, empatía, gratitud. Muy bien. Les voy a pedir que nos detengamos hasta donde llegamos con este primer ejercicio. Y ahora les voy a pedir que nuevamente, durante los próximos 15 o 20 segundos, escribamos una palabra o 2, las 3 quizá, que pensamos que escribimos para la segunda pregunta. ¿Con qué palabras describirías, definirías lo que se está viviendo en tu país? ¿Cuáles son las palabras que mejor definen la realidad que se vive en el país que tú consideras tuyo? Caos, engaño, incertidumbre, inseguridad, desconfianza, desconcierto, crispación, incertidumbre, miedo, desinterés, crisis, engaño, corrupción, necesidad, valentía, me encanta escuchar eso, rebaño, desorden, inseguridad, ansiedad, corrupción, enojo, angustia, decepción, solidaridad, inseguridad. De las que hemos escuchado,
hay muchas que se repiten. Mi pregunta es si hay alguna que tú hayas pensado que te parezca particularmente importante y que no haya aparecido todavía en el chat, que pudieras todavía incluirla. Tenemos miedo, Julieta dice desorden, Claudia dice economía destruida, Maite pone aprendizaje. Muy bien, les voy a pedir que nos detengamos en este momento en relación con la segunda pregunta y que completemos este ejercicio con las palabras que nos vinieron a la mente para expresar, para explicar lo que desde nosotros pensamos es lo que está ocurriendo en la mayoría de las personas que vemos caminando por las calles, que vemos subiéndose un transporte público. ¿Qué es lo que está viviendo la gente concreta? ¿Qué te parece que es lo que prevalece por esencia en muchos de nosotros? Dice Pilar, incertidumbre, miedo, hambre, pánico, preocupación, Te pedí permiso y estrés, me miedo, dijiste que angustia, sí. necesidad, anhelo de esperanza, cansancio, No, no egoísmo, quiero. por ahí nos... No, no se oye Gerardo. Bueno, no lo oigo yo, no sé. Si hay alguna palabra Ah, que no haya aparecido todavía en el chat, les pediría que todavía pudieran incluirla. Y si no, con estas palabras que han anotado, me parece que tenemos suficiente. Voy a volver a compartir la pantalla. Si volviera a ocurrir que no escucharan el micrófono, les pido que por favor nos lo hagan saber de inmediato. Lo que les pido ahora es que podamos rápidamente revisar las palabras que anotamos en el chat. Ustedes tienen la posibilidad de hacer que el chat vaya hacia arriba o hacia abajo. Recórranlas por un momento y tomen conciencia del color de las palabras que entre todos hemos vertido en el chat. Y miren que estamos personas de 2 continentes, de 5 o 6 países, y a mí me parece que hay una enorme coincidencia en las palabras, sobre todo en el color de las palabras que hemos plasmado. Revisa las palabras y trata de calibrar el color, el tipo de palabras que prevalecen. Y les voy a pedir que ahora me ayuden a organizar la información de las palabras que hemos vertido en el chat en términos de verde y rojo. Lo que les quiero pedir es que identifiquen palabras verdes y que puedan diferenciarlas de otras palabras que son las palabras que llamamos palabras rojas. ¿Cuál es el criterio que les pido que puedan utilizar para discernir si una palabra es verde o si es roja o si eventualmente es una palabra neutra? Porque es verdad que también hay palabras neutras. Las palabras verdes y las palabras rojas se hacen diferentes porque las palabras verdes evocan aquello que favorece la vida. Fíjate cómo palabras como esperanza, amor, ilusión, deseo de renovación, solidaridad, son palabras que saben a vida y por eso son palabras de color verde, favorecen el proyecto de la vida. A diferencia de otras palabras que lo que hacen es amenazar la vida, el proyecto de la vida, o que claramente destruyen la vida. El miedo, la tristeza, el egoísmo, la corrupción, la inseguridad son palabras rojas. Hay palabras verdes, hay palabras rojas. Y luego, mencionaba hace un momento, hay palabras neutras. Por ejemplo, si apareciera por ahí la palabra tecnología, pues es una palabra neutra, porque bien la tecnología puede utilizarse para construir vida o bien puede utilizarse para destruir, para degradar la vida.
Con este criterio entonces de lo verde y lo rojo en las palabras, yo lo que te pediría es que pudieras pensar qué significa esto en términos de equilibrio. Y para ello, nuevamente en un momento, y para ello vamos a dar solamente 5 segundos, les pido que en el chat puedan compartir simplemente una palabra, verde o rojo, según desde tu punto de vista hayan predominado en tu propia lista y en el chat las palabras verdes o las palabras rojas. ¿Cuál es el color que desde tu punto de vista predomina en el trabajo que hemos hecho hasta este momento? Te pido que por favor lo puedas poner en el chat. Comenzó Liana rojo, Alberto rojo, Marcela rojo, Maite rojo, Santiago rojo, Marta rojo, Francisca rojo, 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 Esperanza verde, miedo rojo, 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 rojo. Me lo ponen en privado, yo creo que para no generar así como mucha alarma, ¿verdad? Rojo, rojo. Ligia tiene una visión diferente y pone verde. Y seguimos, Alejandra, rojo. Muy bien, hasta aquí con este ejercicio me gustaría volver a compartir la pantalla y plantearles entonces nuevamente la pregunta, ¿qué significa esta apreciación que hemos hecho en relación con el equilibrio que hoy vive nuestro mundo, que vive nuestra comunidad humana, desde esta perspectiva de tratar de entender si prevalece el proyecto de la vida o si lo que se va imponiendo es el proyecto que va destruyendo la vida? Aquí algunas imágenes que bien pudieron ser de los periódicos de esta mañana. Corea, que pretende retomar algunas de las experimentaciones con armamento nuclear, los movimientos terribles de inmigrantes que intentan por todos los medios huir de la guerra, huir de la pobreza. ¿Qué significa esto? Esto de la predominancia del rojo en nuestro mundo. Quisiera recordarles para aquellos de ustedes que lo conozcan, quisiera comentárselos para aquellos que nunca hubieran oído hablar de ello, de un modelo que a mí me ha resultado muy provocativo desde hace varios años. Intento darle seguimiento porque me parece que es una voz importante que tendríamos que escuchar para entender lo que estamos viviendo en nuestro mundo. ¿Qué es el reloj del apocalipsis? Se trata de una figura, de una metáfora que nos regala un grupo selecto de científicos convocados por la junta directiva de lo que se llama el Boletín de Científicos Atómicos, que tiene su sede en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Este grupo de científicos se reúnen periódicamente y hacen un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro mundo y con ello un diagnóstico sobre la realidad por la que vamos atravesando. Este grupo se reúne desde 1947 de manera ininterrumpida. Evidentemente se han ido renovando los que forman parte de este grupo de reflexión. La última vez que se reunió fue en este mes de enero. Cada año se reúnen la última semana de enero y este año no fue la excepción. Y para que ustedes puedan calibrar la seriedad o la credibilidad de este grupo, les comento que en esta última edición participaron al menos 13 premios Nobel que han sido laureados en diferentes disciplinas, principalmente disciplinas científicas. Cuando yo veo esto, no puedo menos que pensar que lo que ellos nos dicen es algo que merece tomarse en cuenta, porque es gente muy informada, es gente que hace análisis muy profundos de lo que está ocurriendo. El análisis que ellos hacen nos lo comparten en una forma que nosotros podríamos entender bajo el concepto de un punto de no retorno. Les explico entonces lo que entendemos por un punto de no retorno, que creo que con esta foto que está tomada en los acantilados del norte de España, pueden entender a qué nos referimos. Imagínense ustedes que lo que tienen ustedes ahí es la silueta que termina en estos acantilados. Y aquí tenemos a una persona que se dispone a irse acercando al acantilado porque quiere contemplar desde ahí el paisaje.
Esta persona va avanzando y avanza hacia el acantilado, hacia el despeñadero. Pero ahí en donde está en este momento puede regresar, volver sobre sus pasos. Lo mismo ocurre en esta posición y también en esta otra. Si se arrepiente, si decide no seguirse aproximando, puede dar media vuelta y regresar por donde ha venido. Ahí también puede hacerlo. Pero hay un punto que es justamente ese que está en el vértice, que es el que llamamos el punto de no retorno. Porque si ahí se da un paso más hacia el frente, no hay más que caer en el vacío. Eso es lo que se llama un punto de no retorno. El reloj del apocalipsis lo que quiere es ayudarnos a entender qué tan cerca, qué tan lejos estamos como comunidad humana de un punto de no retorno. Y la clave para entender esta metáfora nos la sugieren bajo la forma de un reloj y nos dicen: si llegara el momento en donde las dos manecillas del reloj señalaran las 12, eso significaría que hemos llegado ya a un punto de no retorno en donde el proyecto de vida para la comunidad humana ha dejado de ser viable. Si llegáramos a ver coincidir las dos manecillas de las 12, no hay más futuro para nosotros. Afortunadamente, como ustedes se podrán imaginar, no hemos llegado a este punto de coincidencia de las dos manecillas. Y esto es algo que podemos afirmar de manera absolutamente segura, cierta, contundente. No hemos llegado a ese momento de coincidencia. Y la razón en la que baso esta contundencia de que no hemos llegado aún es muy sencilla. Si ya hubiéramos llegado, no estaríamos aquí en este momento, porque el proyecto de la vida ya no podría seguir adelante. La buena noticia, buenísima noticia, es que no hemos llegado a este punto de no retorno como humanidad, pero me gustaría compartirles cuál es el diagnóstico de estos científicos en relación a dónde nos encontramos. Ahí tienen ustedes en un gráfico cómo se han movido las manecillas del reloj en estos últimos años. Ven en 1991, que es la primera indicación que recojo en este esquema, que estábamos a 17 minutos antes de la coincidencia de las manecillas. De ahí a 1995 la distancia se acortó en 3 minutos. Después, en 1998 estábamos a 9 minutos. Y no me voy año por año, pero quisiera centrar su atención en el círculo rojo, los últimos años. 2017, estábamos a 3 minutos para que coincidieran las dos manecillas. 2018, a 2 minutos antes de que esto ocurriera. 2019 se vuelve a hacer la misma propuesta de 2 minutos. 2020 se acorta la distancia y los científicos no se atreven ya a recortar por minuto completo y nos dicen, estamos a 100 segundos antes de que lleguemos a este terrible punto que debiéramos de evitar a toda costa. A solamente 100 segundos de la coincidencia de las manecillas. Insisto entonces, buenísima noticia porque no hemos llegado aún a este punto terrible, pero ciertamente estamos a una distancia muy peligrosa de que esto pudiera ocurrir. Solamente 100 segundos. La realidad es que vivimos en un mundo desigual, en un mundo profundamente herido, en un mundo empobrecido, en un mundo lastimado. Y quisiera todavía sugerirles para su reflexión un ingrediente más. En enero del 2020 estábamos a 100 segundos. Si el grupo de científicos estuviera reunido en este momento, ¿qué nos dirían? ¿Que se ha recuperado distancia y que hoy nos encontramos a 15, 20 minutos, media hora quizá? ¿O recuperando la experiencia de estos dificilísimos 6 meses que hemos vivido, nos dirían que quizá el abismo está aún más cerca de nosotros de lo que estaba en enero de este año? Porque vean las palabras que hemos puesto. Ha sido un año de un enorme miedo para la comunidad humana, de una gran tristeza, la cantidad de personas que han tenido que lamentar la enfermedad,
la zozobra, la pérdida de un ser querido. ¿Cuántas personas no han tenido que ver morir a sus mayores sin siquiera poder estar con ellos en sus últimos minutos? Y ahí nuevamente la pregunta, ¿en dónde estaríamos hoy si hoy estuviese reunido el grupo de científicos? Y ante todo esto, a mí me parece que nos toca plantearnos una pregunta, y es una pregunta que yo les invitaría a seguirse planteando en los próximos días, semanas y meses. ¿Cuál quieres que sea tu respuesta a esto que estamos viviendo como comunidad humana? ¿Qué quieres hacer en relación con esto? ¿Quieres ser de la inmensa mayoría que ni siquiera está enterada de lo que está pasando? ¿O cómo quieres participar en este proceso? Y déjenme contarles una historia que en su momento marcó mi vida y que tiene que ver con este chiquillo que tienen ustedes en la pantalla. Este chiquillo llegó hace algunos años en compañía de sus padres. El padre tendría a lo mejor, no sé, 23, 24 años y la madre tendría apenas 20 o 21, porque llevaba además a una pequeña niña en sus brazos, la hermana de este pequeño. Pidieron una cita para poder hablar un asunto que les generaba mucha preocupación y querían ver si podrían aclararse en relación con esto que les estaba generando esta incertidumbre. Bueno, yo les recibí con mucho cariño, era una familia que yo conocía de esta zona en la que estuve haciendo trabajo comunitario por algunos años en mi vida. Y cuando cerré la puerta, él comenzó a hablar y me dijo, mira, queremos ir directamente al grano. Lo que quisiéramos preguntarte es si sería una falta muy grave, una falta imperdonable, que nos quitáramos la vida, nosotros dos, mi esposa y yo, y que además termináramos también con la vida de nuestros hijos. Y te vamos a contar de manera muy sencilla por qué. Somos muy pobres, cada día somos más pobres y no encontramos maneras de salir adelante de nuestra situación de pobreza. Sabemos que no hay futuro para nosotros, sabemos que menos lo hay para nuestros hijos y queremos entonces preguntarte, ¿sería muy grave si compramos veneno para ratas y terminamos de una vez con nuestra vida? Esta pregunta es algo que a mí me ha venido a la cabeza muchas veces a lo largo de muchos días. Y es una pregunta que me interpela, que me confronta, además de la tristeza que provoca en mi corazón. ¿Qué mundo es el que tenemos? ¿Qué mundo es el que hemos hecho que no es capaz de ofrecer oportunidades para que todos podamos vivir con dignidad? Y ante todo esto te vuelvo a plantear la pregunta, ¿cuál quieres que sea tu participación en todo esto? ¿Cuál quieres que sea tu respuesta? Y te invito a que durante unos segundos contemples la mirada de este pequeño. Imagínate que lo tienes junto a ti, que en este momento te está mirando, que está escuchando lo que su padre acaba de preguntarte. ¿Es algo que podríamos pensar? ¿El terminar con nuestra vida para no seguir sufriendo? Y por último, el padre me dijo, ¿hay algo que tú puedas sugerirnos para poder evitar esta situación? ¿Hay algo que se te ocurre que pueda ayudarnos en esto que estamos viviendo? Y de ahí la claridad que hoy tenemos. No es tiempo ya de opciones mediocres, ambiguas, de miradas cortas y autocentradas. Es tiempo de hacer una opción radical por el bien, de reconocer que somos buenas personas porque somos buenas personas. Es tiempo de entrar en una dinámica que claramente muestre el deseo que tenemos de vivir como buenas personas y de construir una buena humanidad para todos. Y es tiempo ya, porque a mí me parece que este proceso del coronavirus nos va mostrando que quizás sea la última oportunidad que tenemos como comunidad humana de reinventarnos, de aprender a vivir de todo lo que hemos experimentado en estos meses y de generar una nueva manera de vivir, que sea verdaderamente sustentable, que permita la vida digna, la vida plena nuestra y también de todos los demás. Yo creo que ustedes habrán escuchado, como yo también lo he hecho, el deseo que algunos expresaban
de cómo querrían volver a lo de antes. No es ese mi deseo. Yo no quiero volver a donde estábamos, porque me parece que en buena medida eso que vivíamos en noviembre y diciembre del año pasado es lo que nos condujo a estar en este proceso de enfrentar la pandemia. En mi perspectiva, me parece que no hay conveniencia de volver a lo que teníamos antes. Hay que pensar en algo diferente. Y lo que me es claro es que necesitamos radicalizar nuestra opción por la vida, nuestra opción por el bien y contribuir con el verde de nuestra propia vida a la balanza que indica el equilibrio de la comunidad humana. Y la pregunta es simplemente esto: ¿en dónde quieres poner tu vida? Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y si no lo tenían enfocado así, les voy a pedir que activen por favor en la parte superior de sus pantallas lo que se llama la vista del hablante para que puedan tener una perspectiva un poco más grande de esto que quiero mostrarles en este momento. Lo que les acabo de plantear, quisiera mostrárselos de una manera plástica, muy sencilla de entender. Hay personas, como hay proyectos, como hay organizaciones, como hay familias y como hay empresas, que de manera inconsciente, o quizá también habiéndolo elegido, van contribuyendo a que el mundo sea rojo y que sea cada vez más rojo. Imagínate que aquí, en cada piedrecita, está una persona, está una familia, está una organización, como está también una palabra o un pensamiento, que puede ser rojo, como también puede ser verde. Porque afortunadamente, para contrarrestar el peso del rojo, hay verde. Hay personas que viven en verde. Hay familias que viven en verde. Hay organizaciones que viven en verde. Hay palabras verdes. Hay pensamientos verdes. Hay opciones verdes. Y que desde lo que planteábamos, hoy todavía, afortunadamente, prevalecen por encima del rojo. Hoy podemos afirmar que el verde todavía tiene más peso que el rojo. Y la pregunta que te planteaba después de mirar los ojos del pequeño, de quien te contaba, ¿qué quieres hacer tú en relación con ello? Y lo que yo me planteo es que tenemos opción en la vida de decidir. Si queremos que nuestra vida, aquí tienen ustedes un pequeño muñeco que quiere representar tu vida y también la mía, y que puede ser rojo, como también puede ser verde. Y te toca decidir. Si quieres que tu vida sea una contribución clara y contundente, que abone, que contribuya al proyecto de la vida, o si por el contrario, quieres plantear tu vida en el rojo y quieres entonces contribuir de manera consciente o quizá de manera inconsciente a que las manecillas del reloj se sigan acercando a las 2. Sí, y yo Pero lo les voy a pensé, contar. Yo estuve viendo cuando iban entrando a la plataforma los rostros de cada uno de ustedes. y le voy a pasar su Y estoy momentico, prácticamente seguro de que ninguno de ustedes ha hecho una opción por vivir en el rojo de manera activa. Significa, creo que ninguno de ustedes es narcotraficante. Tampoco creo que ninguno de ustedes se dedique a trabajar en el trata de blancas o regenteando prostíbulos. Pero creo que lo que sí puede ocurrir es que algunos de ustedes, como también yo en muchos momentos de mi vida, haya encontrado una manera de vivir que es relativamente más cómoda y ciertamente menos comprometedora. Y es el decir, pues mira, yo me pongo aquí, en el medio. Y fíjate que a mí me parece que eso es suficiente, porque no le hago daño a nadie, que ya es decir, no mato, evidentemente, tampoco robo,
Incluso, fíjate, me he propuesto pagar los impuestos que corresponden. He hablado con mi contador y le he dicho que intente buscar formas, pero siempre dentro de lo que esté amparado por la ley. Es decir, creo que la mayoría de nosotros no hemos hecho una opción por el rojo, pero creo que la mayoría de nosotros, en muchos momentos de nuestra vida, hemos vivido aquí, en el fiel de la balanza, en el medio, en donde ciertamente no contribuimos al rojo de manera activa, pero tampoco contribuimos al verde. Y esto me parece que ya no es una opción en este tiempo por el que vamos atravesando. No es tiempo ya de opciones tibias, de opciones mediocres, de opciones antiguas. A mí me parece que es un tiempo de radicalizar nuestra opción por el bien, nuestra opción por contribuir a lo que en este momento favorece la vida en nuestra comunidad humana. Y es justamente lo que expresa este gráfico, el ponernos clara y decididamente a hacer contrapeso en el verde para que el rojo no prevalezca en esta comunidad humana. Así es como lo hemos visto en la balanza, radicalizar la opción por el bien, por la vida. Y ahí es donde cabe esta propuesta que queremos compartir con ustedes y que hemos llamado vivir la vida desde la grandeza. ¿Qué significa vivir la vida desde la grandeza? Te voy a pedir que en este momento me pudieras acompañar en un ejercicio de fantasía muy breve. Me gustaría hacerlo más largo y si tuviéramos el tiempo suficiente lo haríamos. Pero dado que tenemos el tiempo relativamente restringido, quisiera que te imaginaras viendo una película, a ti mismo sentada, sentado, en una sala de cine en donde se va a presentar una película. Una película que lleva por título Tu propio nombre. Es la película que da cuenta de la historia de tu vida. Imagínate que vas contemplando las imágenes que van apareciendo en la pantalla desde el inicio de tu historia, cuando fuiste concebida, cuando fuiste concebido. Y aparece ahí en la película el momento de tu nacimiento. Aparecen, por supuesto, los momentos de tu primera infancia, los años de tu niñez. Y tú vas viendo las imágenes de la pubertad, de la adolescencia, de la vida adulta, las imágenes que han ido formando parte de tu historia. Y la pregunta que te quisiera hacer ahora es, ¿qué es lo que ves en la película de tu vida? Quizá formulado de una manera diferente. ¿Qué tonalidades tiene la película que da cuenta de tu vida? ¿Qué tipo de luz es la que muestra? Y te gustaría quizá entender mejor esto que te estoy planteando. Permíteme entonces mostrarte algo de lo que yo veo en la película de la historia de mi vida. Te pido que puedas, por favor, volver a activar la visión del hablante y te pediría que me pudieras acompañar en esto que quiero mostrarte. Yo hago este ejercicio y veo la película de la historia de mi vida y voy viendo escenas. Te quiero contar algunas de las escenas que veo en esta película. Lo primero que veo, y perdona que te lo diga de esta manera, es a un hombre, que soy yo, que tiene un corazón grande. Un corazón abierto a la experiencia más maravillosa que podemos vivir las personas, la experiencia del amor. En sus diferentes facetas, veo en la película de mi vida a un hombre compasivo, a un hombre solidario, a un hombre capaz de vivir la amistad, a un hombre capaz de vivir el amor conyugal, el amor paterno. Eso es lo que veo en la película de mi vida. Veo a un hombre con un corazón grande, un corazón que se ha abierto a la experiencia del amor. Y créeme que en esto no te estoy contando cuentos. Esto que te estoy diciendo es lo que yo veo en estas escenas. Y las veo y me lleno de ilusión y me lleno de orgullo. Me gusta cuando veo estas imágenes llenas de luz, llenas de color. Y veo más cosas.
veo a un hombre que experimenta pasión por vivir en la verdad, desde muy pequeño y sin haber mucho mérito de mi parte. La mentira me ha dado alergia, es algo que yo he intentado sacar de mi vida desde que tuve conciencia de ello. Poder vivir la vida desde la verdad. Y hay otras realidades que veo en la película de mi vida, por ejemplo, la dinámica del servicio en mi vida. El servicio ha estado presente desde que tengo memoria. Los primeros recuerdos que tengo de mi tempranísima adolescencia, con 12 o 13 años, eran en un barrio muy pobre de la Ciudad de México, en una campaña de alfabetización de personas que no sabían leer y escribir. Y a partir de ahí he visto cómo el servicio ha estado presente en mi vida de 1000 formas diferentes. Me gusta cuando veo eso. Agradezco el haber podido vivir la vida así. Y quizá por todo eso, en muchas ocasiones me doy cuenta de cómo lo que prevalece en mi corazón es una paz profunda. Así es como veo estas imágenes en la película y las vuelvo a contemplar y me siento orgulloso de mí mismo. Les quiero contar que cuando veo estas escenas, veo a un hombre bueno, a un hombre bueno. Fíjate cómo te lo quiero plantear. El día de hoy, quizás sin haberlo esperado, te has encontrado a través de esta plataforma con una de las mejores personas que puedas encontrarte en el camino de la vida. Y ese soy yo, esta es mi vida. Un buen hombre en el que puedes confiar, porque es un hombre confiable. Una de las mejores personas con quienes te puedas encontrar. Me gustaría saber si me están siguiendo, a ver si todavía hay audio. Me gustaría pedirles que levanten su mano, por favor, solo para estar seguro que me van entendiendo. Este soy yo, así como se los he contado. Pero no solamente soy ese que les he contado. Veo otras escenas en la película de mi vida que me dan tristeza, que me dan vergüenza. ¿En cuántos momentos de mi vida no he vivido desde el egoísmo más exacerbado que ustedes se puedan imaginar? En muchos momentos de mi vida, el egoísmo ha sido más fuerte que el amor y más fuerte que la compasión y más fuerte que la solidaridad. Y ahí están esas escenas en la película de mi vida. No puedo engañarme ni engañarles a ustedes. Un tipo profundamente egoísta. Ese es el que soy yo. Y les contaba aquí de cómo he sido capaz de abrir el corazón a la compasión, porque me da vergüenza contarles todas las veces que he pasado de largo frente a otros que estaban sufriendo y lo que han vivido me ha dejado indiferente. No he tenido con ellos ni siquiera un gesto de solidaridad. Esa es la dinámica del egoísmo. Me encantaría decirles que eso no es parte de mi vida, pero sería engañar. A veces me imagino en la fantasía diciéndole al director, oiga, por favor quite esas escenas de la película porque me dan vergüenza. Y el director me dice, es que no se pueden quitar porque son parte de tu vida. Y así con lo demás. Aquí está la pasión por la verdad. Si tuviera más tiempo, les contaría la cantidad de veces que en mi vida he construido o me he hecho cómplice de situaciones de mentira. Me da tristeza reconocerlo delante de ustedes hoy una vez más, pero negarlo sería mentir. Un tipo profundamente mentiroso que puede vivir en la hipocresía más terrible. Ese soy yo. Y quizá por lo mismo, contrastando con esa paz que soy capaz de experimentar, les cuento de la cantidad de veces en mi vida que he vivido desde el miedo, que he vivido desde la ansiedad. Me da tristeza que esto sea parte de lo que veo en mi película, pero el no reconocerlo sería engañar. Y por eso hoy tengo una triste noticia que compartirles, y es que hoy han entrado en contacto a través de esta plataforma con una de las peores personas que se pueden encontrar en el camino de la vida. Y ese soy yo.
una de las peores personas, egoísta, mentiroso, envidioso. Ese soy yo. Porque fíjate que así como te digo que soy de las mejores personas, también te digo que soy de las peores. Porque en realidad no hay mejores y peores personas. Lo que habemos son personas que tenemos y compartimos la misma naturaleza. Y es una naturaleza que tiene verde y que también tiene rojo. Tenemos verde y tenemos rojo. Y lo tenemos desde el día que nacimos y lo tendremos hasta el día en que dejemos este mundo. Y por eso, para tratar de entender lo que ocurre en mi interior, es que hemos puesto nombre a esta dinámica y le llamamos el territorio interior de la grandeza. Y como contraparte le llamamos a esto otro, al rojo, el territorio interior de la propia mezquindad. Y les comparto que hay una enorme reserva de grandeza en mí. Y hoy estoy seguro que también la hay en ti. Como también reconozco la enorme reserva de mezquindad que hay en mí y que también hay en ti. Verde y rojo, esa es nuestra naturaleza. El asunto es que la vida, en su infinita bondad, nos ha dado un recurso que yo cada día aprecio y agradezco más: la conciencia. Porque cuando yo me doy cuenta de estos dos territorios, soy capaz de darme cuenta de dónde estoy ubicado y de decidir si quiero permanecer en donde estoy o si quiero cambiar de lugar. Dicho de otra manera, en cada momento de mi vida, yo puedo darme cuenta si estoy viviendo desde la grandeza o si estoy viviendo desde la mezquindad. Yo puedo reconocer cuando estoy viviendo desde la verdad, desde el amor, desde el servicio, desde la gratitud. O cuando estoy viviendo al contrario, desde el miedo, desde el egoísmo, desde la avaricia, desde aquello que me separa de lo mejor de mí mismo y de lo mejor de la naturaleza humana. Yo no sé si ustedes han conocido algo de la vida de estas grandes mujeres y de estos grandes hombres que a mí me siguen generando un respeto profundo. Hablo de Martin Luther King, del Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta. Les he admirado siempre desde que conocí de sus vidas. Pensaba que eran superhombres. Y la realidad es que yo me doy cuenta que eran exactamente como tú y como yo en relación con su naturaleza, verde y rojo. Y entonces la pregunta que me surge es, ¿y por qué yo no he logrado vivir la vida como Gandhi o como Luther King o como Mandela? ¿Y por qué ellos sí lo consiguieron? Y fíjate, creo que hoy tengo la respuesta. En su momento ellos descubren estos territorios y se plantan ahí y no se mueven de ahí. Deciden que esta va a ser su ubicación existencial. Mientras que yo, lo que veo que ocurre en mi vida es que esto que les cuento me apasiona, me entusiasma, pero me quedo más en la orillita. Porque me hago la pregunta que seguramente te harás tú también, es que esto como que en nuestro mundo es una utopía, es como demasiado ideal. Entonces mejor me quedo aquí cerquita por si se necesita hecho el brinco para el otro lado. Y desde esa lógica, yo me paso brincando el día completo, del verde al rojo, del rojo al verde, del verde al rojo, del rojo al verde. Y eso es exactamente el equivalente a estar parado en el fiel de la balanza que les acabo de mostrar hace un momento. Y esto es concreto, no se crean ustedes que es solamente una reflexión filosófica. Les cuento cómo arranco yo el día. Estoy casado con una mujer maravillosa, la quiero con todo mi corazón. Es una mujer hermosa, bella, con una luz impresionante. Pues me levanto, la veo y digo, pues soy un afortunado y no tengo más que darle gracias a Dios y a la vida, de poder estar con ella y de poder tener la familia que tenemos y de poder tener salud y de poder tener un lugar en donde vivir. Y estoy en el verde. Estoy en el verde. Bueno, me voy a ir a trabajar y entonces bajo a donde tenemos estacionado el coche. ¿Y qué les cuento? Que el imbécil del vecino otra vez dejó su coche estorbándome y no puedo salir. Yo digo, este idiota, ¿qué se cree? Es que de verdad se piensa que es el único aquí. Te subo a la casa del vecino
y cojo con mi puño y toco en la puerta con ganas de derrumbarla, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿tú qué te pasa? ¿Quieres problemas conmigo? ¿Qué ocurrió? Que del verde me brinqué al rojo. Bueno, luego me doy cuenta y entonces respiro profundo y digo, no, es que así no quiero vivir. Yo quiero estar en contacto con lo mejor de mí mismo. Entonces, bueno, voy aprendiendo a volver al verde. Hasta que llego a la oficina y hablo con un cliente que me quiere ver la cara y yo digo, no, 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 fíjate que, como dicen en mi tierra, para un abusador y medio. En realidad el refrán era diferente. Decían, para un cabrón y medio. Pues yo sé jugar a eso, ¿verdad? Del verde al rojo, del rojo al verde, del verde al rojo. Y por eso mi vida no es como la de Gandhi ni como la de la Madre Teresa de Calcuta. Porque digo, al final es normal vivir así y tampoco se me puede pedir mucho más. Y yo digo, y yo tampoco me pido a mí mismo más. Esto ya no es una opción. Desde lo que les hemos planteado, la invitación es a descubrir que esto lo que provoca es destrucción, muerte, tristeza, y que lo que nos conecta con la vida es el verde. Esto además, como les decíamos al principio, está profundamente documentado desde el mundo de la psicología positiva, desde la inteligencia emocional, desde la inteligencia espiritual. Te lo digo de otra manera. Lo mejor que puedes hacer por ti en la vida es descubrir esta parte verde en tu vida, porque la tienes, y aprender a vivir la vida desde ahí. El darte cuenta que hay una infinita reserva de bondad en ti y el darte la oportunidad de potenciar eso para vivir desde el verde. Y dejarnos entonces de estar coqueteando con el rojo. Esto lo hemos aprendido a expresar metafóricamente de una manera muy sencilla y con esto quisiera terminar. En nuestra vida de familia, de pareja, con los hijos, esto de la grandeza se ha convertido en un tema de conversación cotidiano desde hace muchos años. El año pasado tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ponerlo en forma de libro, tratando de documentar esto que hemos encontrado. Se llama grandeza. Pero entenderán entonces que esto ha estado muy presente en nuestra vida. Y un día mi esposa decía, oye, ¿cómo podemos traducir esto de manera muy sencilla para que los niños lo puedan entender, para que la gente que no ha podido ir a la escuela lo pueda entender? Y miren la idea que tuvo, que yo se la sigo reconociendo y admirando. Decía, es que cuando estás parado en el verde, es como si trajeras unos lentes verdes que te hicieran ver la realidad de una determinada manera. Decía, cuando estás en el verde, las cosas se ven con optimismo, con esperanza. Ves la parte buena que tienen los demás. Es el vaso medio lleno. Al contrario de lo que ocurre cuando estás en el rojo, que lo que percibes es lo mal que el otro hace las cosas. Lo que percibes es la dificultad. Lo que percibes es el error. Es al final una manera de vivir que desde los lentes verdes se llena de luz y desde los lentes rojos se llena de oscuridad y de zozobra. Y por eso decidimos incorporar en nuestro equipo de matrimonio lentes verdes y lentes rojos. Si hoy estuviéramos haciendo este encuentro de manera presencial, hubiéramos llegado con una caja de lentes verdes y otra de lentes rojos. Ya han estado a punto de detenerme un par de veces en varios aeropuertos porque pensaban que me dedicaba a traficar con lentes. En alguna ocasión llevaba 1,200 pares de lentes para un evento muy grande que íbamos a tener. Lentes verdes y lentes rojos. Y como a veces vamos perdiendo la vista y luego en las plataformas se requieren más grandes, pues también hay versiones más grandes, verdes y rojos. Aprender a vivir la vida con lentes verdes es lo mejor que puede ocurrirnos. Quitarnos los lentes rojos sabiendo que siempre los vamos a llevar con nosotros. No los podemos abandonar porque forman parte de nuestra naturaleza. Pero es verdad que en la medida en que vamos privilegiando el verde, el territorio verde se va expandiendo y va siendo cada vez más grande. Y el territorio rojo se va haciendo cada vez más pequeño. Y termino con esto. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo es vivir en el verde. Es el camino más cierto para tu propia felicidad. Y lo mejor que puedes hacer por esta humanidad que hoy sufre el saber que estamos a 100 minutos de que coincidan las manecillas del reloj es vivir en verde. Si vivimos en verde, ayudaremos a que las manecillas del reloj no coincidan y que cada vez más la comunidad humana encuentre nuevas oportunidades de vida para todos.
son nalgas que pasamos, que damos